Mi teléfono vibró a las 7:12 de la mañana. El abuelo murió anoche, dijo mi padre fríamente. Funeral el viernes. Nos lo dejó todo a nosotros. Tú no recibes nada. Oí a mi madre reír de fondo. Por fin estás fuera. No discutí. Solo puse la llamada en altavoz. Porque el abuelo estaba sentado justo a mi lado en la mesa de la cocina. Vivo. Sostenía un sobresellado del abogado y escuchaba en silencio. Luego se inclinó hacia el teléfono. Pero tan pronto como dijo una palabra. Mis padres me llamaron a las 7:12 de la mañana para decirme que mi abuelo había muerto. Dijeron que el funeral era el viernes. Dijeron que ya se había encargado todo. Dijeron que se quedaban con la casa, el terreno, las cuentas, todo. Y entonces mi madre se rió. No discretamente, no incómodamente. Se rió como si hubiera estado esperando meses para decirlo. Tú no recibes nada, dijo ella. No discutí. No lloré. No hice preguntas. Sonreí porque mi abuelo estaba sentado justo a mi lado en la mesa de la cocina, vivo, tranquilo, sosteniendo su café. Y entre nosotros había un sobresellado de su abogado con mi nombre escrito en él. Su voz sonó plana, ensayada. No era dolor, ni conmoción, solo información. Tu abuelo falleció anoche, dijo. El funeral es el viernes. Ya está todo arreglado. Hubo una pausa lo suficientemente larga para que las palabras se asentaran. Nos lo dejó todo a nosotros, continuó mi padre. La casa, las cuentas, el terreno. Otra pausa. No estás incluida. Por un momento, no respiré. No porque le creyera, sino porque oí algo más en la línea. Una risa. No discreta, no nerviosa. Una risa limpia y brillante, como si a alguien le acabaran de dar exactamente lo que había estado esperando. Mi madre. Se acercó lo suficiente al teléfono como para que yo supiera que quería que la oyera. Finalmente, dijo, estás fuera. Podría haber discutido. Podría haber gritado. Podría haber pedido detalles que esperaban que suplicara. En cambio, mis ojos se desviaron hacia la mesa de la cocina, porque Marcus Hall estaba sentado allí mismo, vivo. Sostenía su taza de café con ambas manos, el vapor subiendo lentamente, como si la mañana no acabara de ser declarada una mentira. Su cabello era más ralo que antes, su piel más frágil, pero sus manos estaban firmes. Sus ojos estaban claros, despiertos, seguros. Entre nosotros yacía un sobresellado, de papel grueso, con el membrete del abogado en la esquina y mi nombre escrito cuidadosamente en el frente. El sello no era decorativo. Era del tipo que se rompe al abrirse. Evidencia, no sentimiento. No respondí a mi padre. No reconocí la risa de mi madre. Presioné un botón y puse la llamada en altavoz. Luego deslicé el teléfono sobre la mesa hasta que quedó entre mi abuelo y yo, como un micrófono esperando una confesión. Mi padre siguió hablando. El silencio siempre le hacía suponer que estaba ganando. Creías que eras lista, dijo. Manteniendo la distancia, haciéndotela independiente. Ahora no importa. Todo es nuestro. Observé el rostro de mi abuelo. Sin ira, sin sorpresa, solo una ligera tensión cerca de su mandíbula. La forma en que reacciona un hombre cuando oye algo que ya esperaba. La voz de mi madre se suavizó, dulce y deliberada. El tono que usaba cuando quería que la crueldad sonara razonable. Ven al funeral, dijo, o no vengas. De cualquier manera, ya no eres de la familia. La mirada de mi abuelo se desvió hacia el sobre. No lo abrió. No lo necesitaba. Golpeó el sello una vez con la punta de su dedo. Un sonido suave, un recordatorio. La voz de mi padre se agudizó. ¿Siquiera estás escuchando? Estoy escuchando, dije con calma. Él exhaló, decepcionado de que no me estuviera quebrando. Bien. Entonces harás lo correcto y te mantendrás alejada de la oficina del abogado. Ya nos hemos encargado de todo. Encargado de todo. Esa frase cayó directamente a mi estómago porque en el lenguaje de mi padre, encargado de todo, significaba papeleo,
acceso y alguien siendo acorralado antes de que tuviera tiempo de leer. Y fue entonces cuando noté algo más. La mano izquierda de mi abuelo ya no estaba en su taza. Descansaba sobre una delgada carpeta manila junto al sobre. Sencilla, sin dramatismo, del tipo que se usa cuando el papel en sí es el arma. Había venido preparado. Mi padre siguió, su confianza aumentando con cada segundo de mi silencio controlado. Mañana subiremos a la casa del lago. Inventario. Te enviaremos cualquier basura personal que hayas dejado. Mi madre se rió de nuevo. Si es que hay algo que valga la pena enviar. Miré la pantalla del teléfono. El contador de la llamada seguía subiendo. 7:13, 7:14. Prueba de que no era una pesadilla. Estaba sucediendo en tiempo real. Entonces mi abuelo se inclinó hacia adelante lentamente, deliberadamente, el movimiento de un hombre que decide que una puerta está a punto de cerrarse. Me miró, no preguntando, confirmando. ¿Estás lista? Asentí una vez. Levantó el sobresellado lo suficiente como para que yo lo viera claramente, luego lo volvió a colocar sobre la mesa. 2 dedos descansaban sobre la carpeta manila. No abrió ninguna de las dos cosas. Esperó. Mi padre estaba a mitad de una frase, todavía lanzando advertencias, todavía convencido de que le hablaba a alguien sin opciones. Y entonces mi abuelo se inclinó hacia el teléfono y habló. No fuerte, no enojado, solo una palabra, lo suficientemente clara como para fracturarlo todo. Hola. Durante 2 segundos completos después de que mi abuelo dijera hola, la línea quedó en un silencio sepulcral. No desconectada, no cortada, simplemente vacía, como si todos al otro lado hubieran olvidado cómo funcionaba la respiración. Luego mi padre volvió a hablar, su voz más débil esta vez, más pequeña. Papá. Mi abuelo no respondió de inmediato. Miró el sobresellado. Luego la carpeta manila, luego a mí, como si estuviera decidiendo si este momento era una advertencia o el comienzo de algo que ya no se podía detener. En el teléfono, mi madre todavía no había hablado. Podía oír su respiración ahora. Inhalaciones cortas y agudas, el cálculo reemplazando a la risa. He oído todo, dijo mi abuelo con calma. Mi padre se apresuró a intervenir, las palabras atropellándose. Papá, esto es un malentendido. Nosotros recibimos una llamada. Nos dijeron. No, interrumpió mi abuelo, todavía tranquilo. No dijiste que recibiste una llamada. Una pausa. Dijiste que te quedabas con todo. Silencio de nuevo. La voz de mi madre se deslizó de nuevo, suave y temblorosa a voluntad. Marcus, gracias a Dios, dijo. Estábamos tan asustados. Pensábamos. Te reíste, dijo mi abuelo. Solo una frase, solo un hecho. Aterrizó más fuerte que cualquier acusación. Su voz se quebró. Eso no es. Estoy sentado aquí, continuó mi abuelo. Con tu nieta en la mesa de su cocina. Hay un sobresellado de mi abogado frente a nosotros. El tono de mi padre cambió. Menos teatral, más urgente. ¿Por qué estás con ella?, exigió. Te ha estado envenenando en nuestra contra. Mi abuelo me miró por medio segundo, luego de nuevo al teléfono. Estoy con ella, dijo, porque sabía que intentarías algo en el momento en que pensaras que podías. Mi estómago se contrajo. Esto no era una sospecha. Era una confirmación. Mi padre alzó la voz, tratando de recuperar terreno. ¿Siquiera estás pensando con claridad? ¿Sabes qué día es? Es martes, respondió mi abuelo uniformemente. Y a las 7:12 de esta mañana, llamaste a mi nieta para decirle que yo estaba muerto. Hizo una pausa. ¿Y le dijiste que se mantuviera alejada de la oficina del abogado? Eso no fue una advertencia al azar. Eso fue un plan. Mi madre estalló ahora, la dulzura desaparecida. Dijimos eso porque ella causa problemas. Aparece y monta escenas. Aparece con documentos, dijo mi abuelo. Eso es lo que temen. Luego hizo una pregunta que cambió el aire en la habitación.
¿Por qué mi banco recibió una solicitud de notificación de fallecimiento a las 6:48 de la mañana? Me volví bruscamente hacia él. No sabía eso. En el teléfono, mi padre hizo un sonido, mitad tos, mitad ahogo. ¿De qué estás hablando? Mi abuelo deslizó la carpeta manila hacia mí y la abrió por primera vez. Dentro había una sola página impresa, un logo de banco en la parte superior, un encabezado de alerta en negrita. Esto, dijo mi abuelo, golpeando la página una vez, es una alerta de fraude automatizada. Fue enviada a mi correo electrónico a las 6:52 de la mañana, 4 minutos después de que alguien intentara iniciar un proceso de cliente fallecido bajo su nombre. La voz de mi madre se volvió fina. Esos no somos nosotros. Mi abuelo no discutió. Leyó la línea que importaba. Enumera el contacto remitente como. Hizo una pausa, bajando la mirada. La dirección de correo electrónico de mi hijo. La cocina se sintió más pequeña porque mi padre no solo había mentido en una llamada telefónica. Había tocado un sistema. Y a los sistemas no les importa la familia. Les importan los registros. Eso es falso, espetó mi padre. Ella te está mostrando papeles falsos. Vino del banco, dijo mi abuelo. No de ella. Luego se acercó más al teléfono, su voz todavía tranquila, pero más fría ahora. Esto es lo que va a pasar, dijo. A las 9 de la mañana, tengo una cita en la oficina de mi abogado. Ella estará allí. Esta llamada se reproducirá. La respiración de mi madre se entrecortó. Mi padre intentó interrumpir. Has terminado de hablar, dijo mi abuelo. El silencio que siguió fue agudo y breve, como si mi padre no pudiera procesar que lo callaran. Entonces mi madre intentó un último giro. Su voz temblaba, perfectamente medida. Marcus, por favor. No estás bien. No deberías estar viajando. Déjanos encargarnos de esto. Mi abuelo miró el sobre. Estoy lo suficientemente bien como para firmar, dijo. Y lo suficientemente bien como para revocar cualquier cosa que les haya dado. Revocar. Esa palabra golpeó como un portazo. Mi padre siseó, la máscara desaparecida. Si haces esto, te arrepentirás. Ya me arrepiento de lo que toleré, respondió mi abuelo. Luego me miró. Pon la llamada a grabar. Toqué la pantalla. Apareció un pequeño temporizador rojo. Mi padre oyó el leve clic y se congeló. Entendió exactamente lo que estaba sucediendo. Su voz cambió instantáneamente. Suave, cuidadosa. Papá, escucha. Podemos hablar en persona. No hagas esto frente a extraños. Ya lo hiciste, dijo mi abuelo. Lo hiciste en el banco. Luego añadió casi casualmente. Y hay alguien en mi casa del lago. Mi sangre se heló. ¿Qué? Susurré. Mi abuelo no apartó la vista del teléfono. Alerta de manipulación de la caja de seguridad, dijo, hace 10 minutos. Al otro lado de la línea, mi padre inhaló bruscamente. Mi abuelo también lo oyó. Dile a tu primo que se aleje de la puerta, dijo en voz baja. La línea quedó en silencio. Luego, débilmente en el fondo, oí otra voz, en pánico, apresurada. Oye, hay alguien aquí. Mi abuelo terminó la llamada con un toque. Limpio, final. Deslizó el sobresellado hacia mí. Vamos al abogado, dijo. Y luego vamos a la casa. Mis manos temblaban mientras agarraba mis llaves, y justo cuando nos levantábamos, mi teléfono vibró de nuevo. Cámara de la casa del lago. Detección de movimiento en el porche delantero. Abrí la transmisión. La imagen se enfocó. Un hombre con una bolsa de herramientas estaba arrodillado junto a la caja de seguridad, y detrás de él, medio en el cuadro, medio vigilando la carretera, estaba el primo de mi padre, esperando a que llegáramos demasiado tarde. La transmisión de la cámara del porche parpadeó por un segundo, luego se estabilizó. Manchas de nieve bordeaban los escalones de madera de la casa del lago, medio derretidas y sucias, de la forma en que el invierno deja las cosas sin terminar.
El hombre con la bolsa de herramientas cambió su peso y se acercó más a la caja de seguridad, sus manos enguantadas probando el borde como si ya lo hubiera hecho antes. No apresurado, no nervioso, profesional. Detrás de él, Caleb, el primo de mi padre, caminó una vez y luego se detuvo. Escaneó la carretera, con los hombros tensos, la postura alerta. No estaba allí para romper nada. Estaba allí para vigilar el reloj. Mi abuelo miró la pantalla sin parpadear. Grábalo, dijo. Pulsé la grabación de pantalla. Un punto rojo apareció en la esquina de mi teléfono. Prueba sobre prueba. El cerrajero se enderezó, negó con la cabeza y dijo algo que no pude oír. El audio estaba desactivado, pero su lenguaje corporal era claro. Está cerrado. Necesito un código. Caleb señaló la puerta. No la caja de seguridad. La puerta. Mi estómago se hundió. La caja de seguridad no había sido el objetivo. Había sido el paso de cortesía, la excusa legal, lo que intentas primero para poder decir que no tenías malas intenciones cuando te atrapan. La mandíbula de mi abuelo se tensó, no con miedo, sino con ofensa. La gente así, dijo en voz baja, no se detiene cuando el papel falla. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un segundo teléfono. Viejo, sin aplicaciones, sin funda, solo botones y una pantalla rota. Un número ya guardado. Marcó. La llamada se conectó al segundo timbre. Oficina del sheriff del condado, respondió un hombre. Soy Marcus Hall, dijo mi abuelo, con voz firme. Tengo una transmisión de cámara en vivo que muestra un intento de entrada ilegal en mi casa del lago. Estoy vivo. Mi hijo ha informado falsamente de mi muerte. Hubo una pausa. Luego, el tono al otro lado cambió. Señor Hall, dijo el oficial, ¿dónde se encuentra ahora mismo? De camino a mi abogado, respondió mi abuelo. Pero necesito una unidad en mi propiedad inmediatamente. Entendido. Mi abuelo dio la dirección de memoria. Sin dudar. Luego añadió una línea más, casi casual. Hubo un intento de notificación de fallecimiento en mi banco esta mañana bajo el correo electrónico de mi hijo. El oficial no hizo preguntas. Sí, señor, dijo, estamos enviando una unidad ahora. Mi abuelo terminó la llamada y me miró. Llaves, dijo. Carpeta, sobre. Agarré todo. Estábamos fuera de la puerta menos de 30 segundos después. La camioneta cobró vida con un estruendo, los neumáticos crujiendo contra la grava de la entrada. Mi abuelo condujo a pesar de mis protestas, con las manos firmes en el volante, la vista al frente. El sobresellado descansaba entre nosotros como algo cargado. En la autopista, mantuve la transmisión de la cámara abierta. El cerrajero intentó de nuevo con la caja de seguridad, luego se levantó y le habló a Caleb. Sus gestos eran agudos ahora, frustrados. Caleb respondió con un rápido movimiento hacia la cabaña, la impaciencia escrita en sus hombros. Luego el cerrajero subió los escalones. Mi respiración se contuvo. La cámara tembló ligeramente mientras probaba la manija de la puerta. Una vez, 2 veces, cerrada. Caleb se acercó más, acorralándolo, diciendo algo que no pude oír, pero que entendí perfectamente. Inténtalo más fuerte. Mi abuelo exhaló por la nariz. Audacia, dijo. No enojado, solo preciso. 20 minutos después, entramos en el estacionamiento del abogado. La oficina estaba tranquila de esa manera agresivamente neutral. Puertas de cristal, alfombra beige, certificados enmarcados alineados con demasiada precisión. El tipo de lugar al que las familias acuden fingiendo ser civilizadas. La abogada saludó a mi abuelo con calidez profesional, luego me miró como si ya supiera mi nombre. Me alegro de que haya venido en persona, dijo. Ella se queda, respondió mi abuelo. Colocó el sobresellado en su escritorio. Antes de hacer nada, dijo, quiero que la llamada de mi hijo sea preservada. ¿La tiene?, preguntó ella. Levanté mi teléfono. Grabada en altavoz, sus voces, todo. La abogada asintió una vez. Bien. Mi abuelo se inclinó hacia adelante.
Dígame qué intentó presentar. Ella exhaló y giró su monitor ligeramente hacia nosotros. Hubo una consulta esta mañana, dijo. ¿De su hijo? Preguntó si se había emitido un certificado de defunción y si podía proceder con la administración inmediata del patrimonio. Mi estómago se hundió. Preguntó por un certificado de defunción, dijo mi abuelo con calma. No sorprendido, confirmado. También hubo una solicitud de cambio, continuó la abogada. Información de contacto del beneficiario. 2 cuentas. ¿Cuáles?, preguntó mi abuelo. Ella dudó por una fracción de segundo, luego lo dijo. La cuenta de inversión y el archivo de la propiedad de la Casa del Lago. Así que eso era. No herencia, no cierre. Velocidad. Bloquear todo antes de que alguien pudiera interrumpir. Mi abuelo deslizó la alerta del banco de la carpeta Manila sobre su escritorio. Sus ojos se movieron rápidamente. Su expresión cambió. Eso es una alerta de fraude, dijo en voz baja. Sí, respondió mi abuelo. Exactamente. Luego golpeó el sobresellado una vez. Ahora abrimos esto. La abogada asintió, de repente muy concentrada. Mi abuelo rompió el sello lentamente. Sin manos temblorosas, sin dudar. Dentro había 2 documentos, una carta y una enmienda notariada y sellada. Leyó una sola línea, luego la deslizó sobre el escritorio. Quiero que esto se presente hoy. La abogada se quedó inmóvil. Esto nombra a un albacea, dijo. No a su hijo. Sí. Y le niega explícitamente el acceso, añadió, casi incrédula. Sí. Ella tragó saliva y deslizó el documento en una bandeja etiquetada como urgente. Una vez que esto se presente, dijo, su hijo será notificado. Que lo sea, respondió mi abuelo. Luego se inclinó hacia adelante. Y quiero una declaración registrada de que estoy vivo. Ella asintió bruscamente. Podemos hacer eso. Mientras imprimía el formulario, mi teléfono vibró de nuevo, otra alerta. Miré hacia abajo. Cámara de la Casa del Lago. Unidades del sheriff llegando. Les mostré la pantalla. 2 vehículos entraron en el camino de entrada, las luces parpadeando contra la nieve como cuchillos azules. En el porche, el cerrajero levantó las manos. Caleb no. Se alejó de la casa. Luego corrió. Un oficial lo persiguió fuera de cámara. El otro se quedó. Mi abuelo observó sin hablar. No satisfacción, cierre. Y entonces, porque mi familia nunca hacía solo una cosa a la vez, mi teléfono vibró de nuevo. No una alerta, una llamada. Evan Hall, mi padre. Mi abuelo miró la pantalla, luego a mí. Luego deslizó el teléfono hacia sí mismo. Veamos qué historia intenta ahora, dijo en voz baja. Mi abuelo respondió la llamada sin cambiar su expresión. Sí, dijo. Por medio segundo, mi padre no habló, como si su cerebro no pudiera reconciliar el sonido de un hombre muerto respondiendo un teléfono. Luego se recuperó rápido. Papá, dijo Evan, demasiado suave. Gracias a Dios. Voy a verte. Necesitamos hablar en privado ahora mismo. Mi abuelo no le siguió el juego. ¿Sobre qué? Hubo una pausa lo suficientemente larga para un cambio de estrategia. Sobre ella, dijo mi padre. Te está manipulando, aislándote. La gente está preocupada. ¿La gente? Esa palabra nunca se refería a la preocupación en mi familia. Se trataba de apalancamiento. Mi abuelo miró a la abogada. Ella asintió levemente y pulsó un botón en el teléfono de su escritorio en silencio. Grabando también por su parte. Redundancia. A las 7:12 de esta mañana, dijo mi abuelo uniformemente, le dijiste a mi nieta que yo estaba muerto. Mi padre rió ligeramente. Falsa sorpresa. Papá, yo no. Lo hiciste, interrumpió mi abuelo. Y tu esposa se rió. Silencio. Luego la voz de mi padre se endureció. Bien. ¿Quieres la verdad?
Lo hicimos porque teníamos que proteger lo que es nuestro antes de que ella lo robara. Los ojos de la abogada se levantaron. Los míos se enfriaron. ¿Qué es nuestro?, preguntó mi abuelo. El patrimonio, espetó mi padre. Las cuentas. ¿La casa? No entiendes cómo funciona esto. Si ella se involucra, se convierte en un desastre. Ella está involucrada, dijo mi abuelo. Está sentada a mi lado. Una inhalación aguda en la línea. Luego el giro. Papá, escucha, dijo Evan, de repente más suave. No hagamos esto a través de abogados. Conduciré hasta donde estés. Lo arreglaremos como familia. Ya elegiste abogados, replicó mi abuelo. Elegiste al banco a las 6:48. Elegiste el registro. Hizo una pausa. Elegiste la caja de seguridad. ¿Qué caja de seguridad?, preguntó mi padre demasiado rápido. Mi abuelo esperó un momento. Dejó que la mentira se formara. La que tu primo intentó abrir hace 10 minutos. El silencio cayó pesado e inconfundible. Luego, débilmente, cerca del teléfono, oí la voz de mi madre. No digas nada. La boca de mi abuelo se tensó ligeramente. La oigo. Ella no está aquí, espetó mi padre. Sí está, dijo mi abuelo. Y estás en altavoz y estás siendo grabado. Esa palabra, grabado, lo cambió todo. La voz de mi padre se suavizó al instante. Controlada, cuidadosa. Papá, esto no tiene por qué ponerse feo, dijo. Podemos manejar esto discretamente. Dime, dijo mi abuelo, ¿por qué le dijiste a mi nieta que se mantuviera alejada de mi abogado? Una vacilación. Solo lo suficiente. Porque es inestable, dijo mi padre. Tuerce las cosas. Todo el mundo lo sabe. El bolígrafo de la abogada dejó de moverse. Todo el mundo no lo sabe, replicó mi abuelo. ¿Quieres que conste en papel para que parezca poco fiable? Eso no es justo, espetó mi padre. Se está aprovechando de ti. Yo traje el sobre, dijo mi abuelo secamente. No ella. Otro silencio. Entonces mi padre dijo la frase que lo cambió todo. Papá, el tribunal ya está involucrado. La cabeza de la abogada se levantó lentamente. ¿Qué? Mi abuelo no reaccionó. ¿Qué tribunal? ¿Quiere? Quiero decir el proceso sucesorio, tartamudeó mi padre. Cosas estándar. La abogada ya estaba tecleando rápido, concentrada. ¿Presentaste algo?, dijo mi abuelo. No, espetó Evan. ¿Consulté? La abogada se congeló. Luego habló. Su voz más baja que antes. Señor Hall, dijo. Hay una presentación. Mi padre explotó. No la escuches. Ella trabaja para ella. Ella lo ignoró. Petición de emergencia, leyó. Tutela temporal. La palabra resonó en mi pecho. Tutela, repitió mi abuelo con calma. Afirma que usted está mentalmente incapacitado, continuó la abogada. ¿Qué está siendo explotado? Mi padre se apoyó en ello. No estás pensando con claridad, siseó. El tribunal te protegerá de ella. La abogada se desplazó de nuevo por la pantalla, su rostro se tensó. Solicitaron una audiencia acelerada, dijo. ¿Hoy? ¿Hoy? Los latidos de mi corazón se convirtieron en un tambor. Luego añadió, listaron la casa del lago como su residencia actual. Lo que significaba que el control de la propiedad significaba el control de él. Mi abuelo no alzó la voz. Planearon esto, dijo en voz baja. Mi teléfono vibró de nuevo. Otra alerta de la cámara. La abogada se acercó más. ¿Y ahora qué? La abrí. 2 unidades del sheriff todavía estaban en el camino de entrada. El cerrajero estaba sentado en los escalones del porche, pálido. El primo de mi padre estaba cerca de la línea de árboles, con las manos esposadas a la espalda. Pero el oficial que lo sostenía ya no miraba al hombre. Miraba un trozo de papel.
Doblado, oficial. Lo desdobló, leyó una línea y su postura cambió. ¿Qué es eso?, susurró la abogada. Hice zoom hasta que la imagen se pixeló. El encabezado aún era legible. Borrador de orden de tutela temporal. Ya impreso, ya en la cabaña. Mi abuelo miró la pantalla, luego se inclinó hacia el teléfono. Trajiste al tribunal a la puerta de mi casa, dijo. La voz de mi padre volvió baja, satisfecha. Todavía no. Mi abuelo terminó la llamada. Un toque, silencio. La abogada se enderezó. De acuerdo, dijo. Todo negocios ahora. Nos movemos rápido. Abrió un nuevo documento. Primero, presentamos una declaración jurada de que está vivo y es competente. Segundo, respondemos a la petición de tutela con pruebas de fraude. Use la grabación, dijo mi abuelo. Y la alerta del banco, añadí. Y las imágenes de la cámara, dijo ella. Todo. Deslizó un formulario sobre el escritorio. Necesito su firma. Mi abuelo tomó el bolígrafo y firmó sin dudar. Limpio, firme, sin duda. Hay una solicitud de audiencia para las 2 de la tarde, dijo. ¿Quieren el control hoy? No lo obtendrán, respondió mi abuelo. No pueden, corrigió ella, golpeando la pantalla. No con esto. Giró el monitor hacia nosotros. Adjunto a la petición había una declaración con mi nombre. Me acerqué. Eso no es mío. Ella lo abrió. Me pintaba como una depredadora. Afirmaba que lo había aislado. Controlaba medicamentos que él ni siquiera tomaba. Están construyendo una historia, dijo mi abuelo. Sí, respondió la abogada. Una diseñada para que un juez actúe rápido. Se desplazó hasta el final. Una firma de testigo. Su voz bajó. Ese testigo, dijo lentamente, es su primo, el que está esposado, el que fue sorprendido en la puerta. Mi abuelo exhaló una vez. Escribieron el guión, dijo, y enviaron al actor al escenario. La abogada cogió su teléfono. Secretario del juez, dijo. Respuesta de emergencia, fraude. Pruebas en vivo. Colgó y nos miró. Ahora vamos a la casa del lago, dijo, antes de que intenten notificar cualquier otra cosa. Mi abuelo se puso de pie. Vamos, dijo. Porque no solo habían intentado tomar su propiedad, habían intentado tomarlo a él. Llegamos a la casa del lago justo cuando el cielo comenzaba a aplanarse en ese gris pálido e incoloro que precede a la nieve. 2 unidades del sheriff bloqueaban el camino de entrada. Los neumáticos marcaban el aguanieve como cicatrices que no habían tenido tiempo de desvanecerse. Un oficial estaba de pie cerca del porche con un portapapeles, otro junto al coche patrulla hablando en voz baja por una radio. El cerrajero estaba sentado en los escalones, con los hombros encorvados, la bolsa de herramientas en el suelo entre sus botas como si lo hubiera traicionado. Y cerca de la línea de árboles, con las manos esposadas a la espalda, estaba el primo de mi padre, Caleb. Tenía la cabeza gacha, no por vergüenza, sino por cálculo, del tipo que espera a que otro hable primero. En el momento en que mi abuelo bajó de la camioneta, el oficial más cercano al porche se enderezó. Señor, dijo, con los ojos ligeramente abiertos de par en par, señor Hall. Mi abuelo asintió una vez. Vivo. La palabra tenía peso. La postura del oficial cambió. Lo que había sido rutinario se convirtió en algo completamente diferente. Recuperamos un documento impreso en el lugar, continuó el oficial, mostrando un paquete doblado. Borrador de orden de tutela temporal. Mi pecho se oprimió. ¿Quién lo imprimió?, preguntó mi abuelo. El oficial miró hacia Caleb. Estaba en su bolsa junto con varios formularios y una memoria USB. ¿Una memoria USB? Mi abuelo no reaccionó. No lo necesitaba. El cuadro ya estaba completo. Otro oficial se acercó, con una bolsa de pruebas en la mano. Dentro había carpetas etiquetadas como banco y propiedad. Limpio, organizado, preparado. Caleb finalmente habló. Solo estaba revisando el lugar, dijo rápidamente.
Me pidieron que lo hiciera. ¿Quién se lo pidió?, interrumpió el oficial. Caleb dudó. Mi abuelo se acercó más. No amenazante, no en voz alta. Di su nombre, dijo suavemente. Caleb tragó saliva. Sus ojos se desviaron una vez hacia la camioneta. Luego lo dijo. Evan. El oficial lo anotó. Y luego añadió algo que hizo que el frío se sintiera más agudo. Señor, le dijo a mi abuelo, su hijo llamó a nuestra estación esta mañana, preguntó si podíamos confirmar que usted había fallecido. Los ojos de mi abuelo se endurecieron. Le dijeron que no. Sí, no podemos verificar eso sin documentación, y él dijo, mi abuelo lo incitó a continuar. El oficial revisó sus notas. Dijo que el papeleo estaba en camino. ¿Papeleo? El borrador de tutela, los formularios del banco, la caja de seguridad. Nunca había sido un solo movimiento. Había sido una secuencia. Subí al porche y miré la puerta de la cabaña. Arañazos recientes marcaban el marco donde las herramientas habían probado la madera. Daño pequeño, intención ruidosa. Mi abuelo se unió a mí, estudiando las marcas como un hombre que evalúa una herida. Luego metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó el sobresellado, el que había esperado toda la mañana. Ábrelo aquí, dijo. ¿Aquí?, pregunté. Aquí, repitió. Donde intentaron robar el final. Mis manos temblaron al romper el sello. Dentro había una sola enmienda notariada, simple, directa, implacable en su claridad. Nombraba a un nuevo albacea. Congelaba el acceso a todas las cuentas y propiedades. Citaba el intento de fraude como motivo para una restricción inmediata. Y al final, con la inconfundible letra de mi abuelo, una última línea. Si alguien afirma que estoy muerto, llamen al sheriff. Si alguien afirma que soy incompetente, reproduzcan la grabación. El oficial lo leyó cuidadosamente, luego asintió. Eso es tan claro como se puede ser, dijo. Detrás de nosotros, Caleb se movió. El sonido de las esposas se apretó. Otro oficial se acercó con un teléfono en la mano. Señor, le dijo a mi abuelo. La unidad que respondió confirmó algo más. ¿Qué es?, preguntó mi abuelo. El cerrajero fue contratado bajo falsas premisas. Le dijeron que el propietario había fallecido y que la familia necesitaba acceso antes del proceso sucesorio. Falsas premisas. Esa frase tenía consecuencias. El cerrajero levantó la vista. El pánico finalmente rompiendo su profesionalismo. No lo sabía, dijo rápidamente. Lo juro, me mostraron documentos. Borradores, dijo el oficial, no órdenes. El oficial embolsó los papeles, la memoria USB, las carpetas. La evidencia no se apresuraba. Se acumulaba. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de la abogada. Declaración jurada presentada. Banco notificado. Audiencia confirmada. Mi abuelo miró hacia los árboles. Luego de nuevo al camino de entrada donde su primo estaba retenido. Te llamaron para decirte que no recibes nada, me dijo en voz baja. Asentí. Tenían razón en una cosa, continuó. No recibes nada de ellos. Puso una mano en mi hombro. Recuperas tu vida. Los oficiales continuaron documentando, fotos, declaraciones, marcas de tiempo. Esto no se trataba de gritos o venganza. Se trataba de gravedad, porque las mentiras flotan, pero las pruebas se asientan. Y todo lo que habían intentado mover en silencio había aterrizado exactamente donde debía. En el registro. El juzgado olía a desinfectante y papel viejo, limpio, pero nunca fresco. Llegamos con 15 minutos de sobra. Eso solo se sintió como una pequeña victoria. El pasillo fuera de la sala B ya estaba activo. Secretarios moviéndose rápido, abogados murmurando en sus teléfonos, un alguacil judicial clavando un aviso en la puerta. Audiencia de emergencia de tutela. 2 de la tarde. Mi abuelo se sentó a mi lado en el banco de madera, con las manos cruzadas, la postura relajada de una manera que no provenía de la confianza, sino de la preparación.
El sobresellado ya no estaba. Su contenido había sido presentado. Lo que quedaba era el impulso. Al otro lado del pasillo, las puertas del ascensor se abrieron. Mis padres salieron juntos. Se detuvieron cuando nos vieron. Mi madre se recuperó primero. Siempre lo hacía. Su rostro se suavizó al instante, los ojos brillantes, la boca formando algo que podría pasar por preocupación. Oh, gracias a Dios, dijo, caminando hacia nosotros. Marcus, hemos estado muy preocupados. Mi padre la siguió un paso por detrás, con la mandíbula apretada, los ojos escudriñando. No buscándonos a nosotros, sino a testigos. No deberías estar aquí, le dijo a mi abuelo. Esto es estresante. Deja que el tribunal se encargue. Mi abuelo lo miró con calma. Por eso estoy aquí. La abogada se unió a nosotros entonces, una carpeta bajo el brazo. No saludó a mis padres. No lo necesitaba. El alguacil abrió las puertas de la sala. Todas las partes adentro. La jueza entró sin ceremonia. Sin drama de toga. Sin golpe de mazo. Solo eficiencia. Petición de emergencia para tutela temporal, dijo la jueza, escaneando el expediente. Presentada por Evan Hall. Mi padre se puso de pie. Sí, señoría. Estamos preocupados por el estado mental de mi padre. Está siendo manipulado. Siéntese, dijo la jueza, no con dureza. Ya llegaremos a eso. Se dirigió a mi abuelo. Señor Hall, ¿está presente voluntariamente? Sí, dijo él. ¿Entiende por qué se presentó esta petición? Sí. ¿La está impugnando? Sí. La jueza asintió y miró al abogado de mi padre. ¿Proceda? El argumento era pulido. Demasiado pulido. Afirmaciones de confusión, aislamiento, influencia. Una historia construida para avanzar rápido antes de que se pudieran hacer preguntas. Luego la jueza se volvió hacia nuestro lado. Respuesta. Nuestra abogada se puso de pie. Señoría, antes de abordar las afirmaciones, presentamos pruebas de que esta petición no solo es infundada, sino que forma parte de un intento coordinado para cometer fraude. Le entregó al secretario una memoria USB. Tenemos una llamada telefónica grabada de esta mañana, continuó, en la que el peticionario declara falsamente que el señor Hall ha fallecido. La jueza levantó la vista. ¿Fallecido? Sí, señoría. Ella asintió una vez. Reprodúzcala. Mi padre se puso rígido. La sala se llenó con su voz. Tu abuelo falleció anoche. Luego la risa de mi madre. Luego las palabras, tú no recibes nada. La jueza no reaccionó. No lo necesitaba. Siguiente, dijo. Nuestra abogada no dudó. Alerta de fraude bancario. Intento de proceso de cliente fallecido iniciado a las 6:48 de la mañana presentado bajo el correo electrónico del peticionario. Mi padre se levantó abruptamente. Eso es un malentendido. Siéntese, dijo la jueza de nuevo, más firme esta vez. La abogada continuó, imágenes de seguridad de la casa del lago del señor Hall muestran al primo del peticionario intentando una entrada ilegal con un cerrajero. Se recuperó en el lugar un borrador impreso de esta misma orden de tutela. Los ojos de la jueza se entrecerraron. ¿Borrador de orden?, repitió. Sí, señoría. Impreso antes de esta audiencia, antes de cualquier fallo. El silencio se apoderó de la sala. La jueza se reclinó ligeramente. Señor Hall, le dijo a mi padre, ¿llevó usted un borrador de orden judicial a una residencia privada? Mi padre abrió la boca. La cerró. Yo. Mi abogado. La jueza levantó una mano. Ya hemos pasado eso. Se dirigió a mi abuelo. Señor Hall, ¿está usted actualmente bajo atención médica por deterioro cognitivo? No. ¿Está tomando medicamentos que afecten su toma de decisiones? No. ¿Entiende la naturaleza de sus activos y a quién desea que los controle? Sí. Ella asintió.
Luego miró directamente a mi padre. Esta petición es denegada. Mi madre jadeó. Además, continuó la jueza, dada la evidencia presentada, estoy remitiendo este asunto para investigación por intento de fraude y abuso procesal. Mi padre se puso pálido. Se levanta la sesión. El mazo golpeó una vez. Fuera de la sala, mi padre intentó hablar. Papá, espera. Mi abuelo no se detuvo. Ni una vez. Porque el tribunal no solo había rechazado su historia. Había registrado la verdad. Y una vez que algo entra en el registro, no desaparece. El pasillo fuera de la sala se sentía más ruidoso que antes. No en sonido, sino en consecuencia. Las puertas se cerraron, los zapatos resonaron, las conversaciones se reanudaron. Pero algo había cambiado. El tipo de cambio que sientes cuando se ha cruzado una línea y todos saben que no se puede descruzar. Mi padre nos siguió, sus pasos rápidos, desiguales. Marcus, papá, por favor, dijo, bajando la voz. Esto se está yendo de las manos. Mi abuelo no se giró. ¿De las manos de quién?, preguntó con calma, sin dejar de caminar. Mi madre se apresuró a adelantarse a mi padre, interceptándonos cerca de la salida. Su rostro ya estaba compuesto, los ojos húmedos, los labios temblorosos, el dolor ensamblado como maquillaje. Solo intentábamos protegerte, dijo. Ya sabes cómo es ella. Hizo un gesto hacia mí como si no estuviera allí mismo. Mi abuelo se detuvo, no abruptamente, intencionadamente. La miró como una vez había mirado maquinaria rota, paciente, pero harto de fingir que podía arreglarse. Te reíste, dijo, cuando pensaste que estaba muerto. Su boca se abrió, se cerró. Eso no es. Te reíste, repitió. Y luego intentaste quitarme la vida mientras todavía la estaba viviendo. Mi padre espetó. Eso no es justo. Tampoco lo es declarar a alguien incompetente para robarle, replicó mi abuelo. La abogada dio un paso adelante. Esta conversación ya no es apropiada, dijo con calma. Cualquier comunicación adicional debe realizarse a través de los abogados. La ira de mi padre finalmente se desbordó. ¿Crees que has ganado, Siseo? No entiendes lo que has empezado. Mi abuelo se giró entonces, completamente. Tú lo empezaste, dijo. Yo lo terminé. La seguridad observaba desde la distancia. No intervinieron. No lo necesitaron. Salimos a la fría tarde. El viaje de vuelta fue silencioso. No tenso, sosegado. El tipo de silencio que llega después de que ha pasado una tormenta y ha dejado todo donde cayó. Mi teléfono vibró una vez. Un mensaje de la abogada. Investigación abierta. Cuentas bancarias congeladas. Albacea notificado. Se lo mostré a mi abuelo. Él asintió. Bien. Entramos en mi camino de entrada justo cuando el sol bajaba lo suficiente como para proyectar largas sombras por el patio. Dentro, la casa se sentía diferente, más ligera, como si algo que había estado esperando a derrumbarse finalmente lo hubiera hecho. Mi abuelo dejó su abrigo con cuidado, como siempre hacía. Luego se sentó en la misma mesa de la cocina donde había comenzado la mañana. La misma silla, el mismo lugar. Me miró entonces, no con alivio, no con gratitud, con disculpa. Lo sabía, dijo en voz baja. Sabía que lo intentarían. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque si te lo hubiera dicho, respondió, tú habrías cargado con el miedo, y no quería eso para ti. Me senté frente a él. ¿Siempre iban a rebelarse?, continuó. Solo necesitaban tiempo y una oportunidad, dije. Sí. Cruzó las manos. Necesitaba ver hasta dónde llegarían. El peso de eso se instaló entre nosotros. Entonces mi teléfono sonó de nuevo. Número desconocido. No respondí. Mi abuelo miró la pantalla. Déjalo, dijo. Lo hice, porque por primera vez, el silencio no era peligroso. Se había ganado. Esa noche, llegó un correo electrónico del banco, del condado,
de la abogada. Cada uno formal, cada uno permanente, acceso revocado, permisos rescindidos, investigación en curso. Mi padre había intentado moverse rápido. El sistema se había movido más rápido. Me quedé en la ventana mucho después de que oscureciera, observando el zumbido de las farolas. No se detendrán, dije finalmente. Mi abuelo se unió a mí. No, asintió. Pero no les volverán a creer. Puso una mano en mi hombro. La verdad no persigue a la gente, dijo. Espera y luego cierra la puerta. Le creí, porque ese mismo día, un juez había hecho exactamente eso. Y en algún momento entre la risa a las 7:12 de la mañana y el golpe de mazo a las 2:14 de la tarde, todo había cambiado. No ruidosamente, no dramáticamente, sino permanentemente. La primera señal de que las cosas se estaban extendiendo llegó a la mañana siguiente. No con una llamada, no con una amenaza, con silencio. Ningún mensaje de mi padre, ninguna llamada perdida de mi madre, ningún mensaje de voz nocturno enmarcado como preocupación. El tipo de quietud que no significa paz. Significa reagrupación. Al mediodía, los correos electrónicos comenzaron a llegar de nuevo. No a mí, a mi abuelo. Uno de la oficina del secretario del condado, sellado y formal, caso marcado para revisión. Se solicita documentación adicional. Otro del departamento de fraudes del banco. Cuentas secundarias restringidas temporalmente pendiente de investigación. Luego uno más corto que el resto, de un número privado enviado a través de un abogado. Solicitud de aclaración de declaración sobre la petición de tutela intentada. Mi abuelo leyó cada uno cuidadosamente, luego colocó el teléfono boca abajo sobre la mesa. Lo están ampliando, dijo. ¿Quién es?, pregunté. El sistema, respondió. No le gusta que lo usen como arma. Por la tarde, el primer aliado eligió un bando. Mi tía, la hermana menor de mi padre, llamó. Observé el rostro de mi abuelo mientras su nombre aparecía en la pantalla. Sin sorpresa, solo reconocimiento. Respondió. Lo sé, dijo ella inmediatamente. Sin saludo, sin preámbulo. Sé que algo va mal. Él no llenó el silencio por ella. Me hicieron preguntas esta mañana, continuó. Sobre el fideicomiso, sobre la casa del lago, sobre por qué mi nombre todavía figuraba como contacto secundario. Su voz bajó. No les gustaron las respuestas. Mi abuelo asintió una vez. ¿Te preguntaron si yo estaba muerto? Una pausa, luego en voz baja. Sí. ¿Y qué dijiste? Que hablé contigo ayer, dijo. Y que sonabas muy vivo. Él le dio las gracias, colgó. Será útil, dijo con calma, pero ya no es neutral. La siguiente llamada llegó una hora después. Un primo con el que apenas hablaba, nervioso, apresurado. Vinieron a mi oficina, susurró. Preguntaron si Evan había hablado alguna vez de mover dinero, preguntaron si había mencionado urgencia. Y, pregunté. Les dije la verdad, dijo. Dijo que necesitaba que las cosas se hicieran rápido antes de que alguien se diera cuenta. Colgó antes de que pudiera responder. El patrón estaba claro ahora. Una vez que el tribunal denegó la petición, la historia no terminó. Se deshizo. Porque la gente que miente a lo grande siempre deja pequeños rastros. Y una vez que alguien empieza a tirar, la tela no deja de rasgarse donde quieres. Esa tarde, mi abuelo recibió una llamada de una voz desconocida. Medida, profesional. Soy el investigador Lel, del condado, dijo el hombre. Estamos revisando un posible caso de abuso procesal que involucra a su hijo. Mi abuelo no se sentó. Sí, dijo. Necesitaremos una declaración formal, continuó Lel. Y es posible que también necesitemos hablar con su nieta. Lo esperaba, respondió mi abuelo. Estamos disponibles. Hubo una pausa. Y señor Hall, añadió el investigador. Para que conste, esto no empezó hoy. La expresión de mi abuelo no cambió. No, asintió. Empezó cuando pensaron que no me daría cuenta.
Esa noche, mi madre finalmente rompió el silencio. Envió un mensaje, no a mi abuelo, a mí. Tenemos que hablar en privado. Sin disculpas, sin explicación, solo la suposición de que yo seguía siendo el eslabón más débil. Se lo mostré a mi abuelo. Lo leyó una vez, luego negó con la cabeza. Todavía piensa que eres algo que puede aislar, dijo. ¿Debería responder?, pregunté. Solo si quieres ver hasta dónde está dispuesta a llegar, respondió. Pero no lo hagas sola. Escribí una única respuesta. Cualquier comunicación debe realizarse a través de los abogados. 3 puntos aparecieron, desaparecieron, aparecieron de nuevo, luego nada. Había entendido el mensaje. No el límite, sino el cambio. Más tarde, la abogada llamó con una actualización. Están revisando la presentación de tutela para imponer sanciones, dijo. Y el banco marcó una solicitud de cambio de poder notarial anterior del año pasado. Mi estómago se contrajo. ¿El año pasado? Sí, dijo ella. No se procesó por falta de firmas, pero establece una intención. ¿Intención? Esa palabra seguía apareciendo porque esto no era una mala mañana. Era un plan que había esperado el momento equivocado. Me senté sola en la mesa de la cocina después de la medianoche, mirando fotos antiguas en mi teléfono. Cumpleaños, fiestas, sonrisas que ahora parecían fingidas. Mi abuelo se unió a mí en silencio. Intentarán reescribir esto, dije. Siempre lo hacen, respondió. Pero reescribir no borra los registros. Me quitó el teléfono de la mano y lo puso boca abajo. Escúchame, dijo. Ellos querían velocidad. Tú les diste paciencia. Por eso perdieron. Afuera, un coche pasó lentamente. Demasiado lentamente. Lo observé por la ventana hasta que dobló la esquina. Están vigilando, dije. Mi abuelo sonrió levemente. Que lo hagan. Porque cuando el sistema vuelve la cabeza, no vuelve a apartar la mirada. La confesión no llegó como una confesión. Llegó como presión. A la mañana siguiente, mi padre apareció en mi puerta. Sin aviso, sin llamada, solo el sonido de los nudillos contra la madera. Más fuerte de lo necesario, como si necesitara que la casa entendiera quién creía que todavía era. No abrí. Observé por la ventana lateral mientras caminaba por el porche, con la mandíbula apretada, el teléfono pegado a la oreja. Hablaba en ráfagas bajas, como lo hace la gente cuando cree que está siendo grabada, aunque no lo esté. Finalmente, dejó de llamar. Envió un mensaje de texto. Tenemos que hablar antes de que esto empeore. No respondí. En cambio, se lo reenvié a la abogada. 5 minutos después, sonó mi teléfono. No mi padre, el investigador. Soy Lel, dijo. Su padre contactó nuestra oficina esta mañana. Mi estómago se contrajo. ¿Sobre qué? Sobre corregir el registro, respondió Lel. Afirma que las cosas se malinterpretaron. Por supuesto que sí. ¿Qué le dijeron?, pregunté. Que es un poco tarde para malentendidos, dijo Lel, y que cualquier contacto adicional con los testigos sería notado. Testigos. La palabra finalmente había aterrizado donde debía. Al mediodía, apareció la siguiente grieta. El banco llamó. No por fraude esta vez. Cumplimiento. Hemos revisado la actividad anterior en las cuentas HAL, dijo la mujer. Hubo múltiples intentos en los últimos 18 meses para ajustar los niveles de acceso y los beneficiarios. ¿Por quién?, pregunté, aunque ya lo sabía. Nombró a mi padre, luego a mi madre, alternándose como si hubieran estado probando puertas una a una, esperando que algo cediera. Estamos presentando los hallazgos al condado, dijo, y al tribunal. Le di las gracias y colgué. Mi abuelo no dijo, te lo dije. Nunca lo hacía. Simplemente asintió una vez y dijo, pensaron que la persistencia parecería cuidado. Esa tarde, mi madre finalmente dejó de fingir. Llamó a mi abuelo directamente. Él respondió en altavoz. Marcus, dijo, su voz despojada de dulzura. Ya ha ido demasiado lejos.
Fue demasiado lejos cuando te reíste, respondió él. Estás destruyendo a tu propia familia, espetó ella. ¿Sabes lo que esto nos está haciendo? Sí, dijo él con calma. Los está deteniendo. Silencio. Luego su voz bajó. Solo intentábamos asegurar las cosas antes de que cambiaras de opinión, dijo. Ahí estaba, no una disculpa, una explicación. Antes de que cambiaras de opinión. Así que intentaste cambiar la realidad primero, dijo mi abuelo. Ella no lo negó. Esa fue la confesión. Silenciosa, no grabada por ellos, pero escuchada por nosotros. La abogada confirmó más tarde que se incluiría como una nota suplementaria. No por lo que dijo, sino por lo que no refutó. El golpe final vino de un lugar inesperado. El abogado de mi padre se retiró. No públicamente, no dramáticamente, solo un aviso formal presentado ante el tribunal. Conflicto de intereses. Traducción, no me presentaré ante un juez con esto. La petición de tutela no solo estaba denegada ahora. Era radioactiva. Por la noche, llegó un correo electrónico del secretario del tribunal. El peticionario no cumplió con el estándar de buena fe. El asunto se remite para una revisión adicional. El nombre de mi padre aparecía 3 veces en el documento, cada una permanente. Esa noche, mi padre dejó un mensaje de voz. No lo escuché. Lo guardé, porque a ese punto, sus palabras ya no eran comunicación. Eran evidencia. Mi abuelo se sentó frente a mí, doblando el mismo sobre que había abierto días atrás. Pensaron que el control venía de actuar primero, dijo. Pero el control viene de tener la razón. Asentí. Afuera, la lluvia comenzó a caer. Lenta, constante, imposible de apresurar. Nunca admitirán lo que hicieron, dije. Ya lo hicieron, respondió. Simplemente no se dieron cuenta. Porque cuando las mentiras se apilan lo suficientemente alto, la verdad no necesita gritar. Solo necesita esperar a la gravedad. La última consecuencia no llegó con sirenas ni firmas. Llegó en silencio. Una semana después de la audiencia, mi abuelo recibió una carta certificada del condado. Sin acusaciones, sin drama, solo un aviso formal confirmando que la petición de tutela había sido archivada con sobreseimiento definitivo y remitida para su revisión bajo las directrices de abuso procesal. Archivado, no pausado, no retrasado. Terminado. Lo leyó una vez, luego lo colocó en la misma carpeta donde todo lo demás vivía ahora. La carpeta que se había vuelto más pesada sin volverse más ruidosa. Esa tarde, volvimos a la casa del lago. No porque tuviéramos que hacerlo, porque podíamos. El porche había sido reparado. La caja de seguridad reemplazada. Tornillos nuevos donde los viejos habían sido probados y habían fallado. Dentro, la casa olía a limpiador de pino y aire frío. Desocupada, pero ya no violada. Mi abuelo caminó por cada habitación lentamente, no inspeccionando, recordando. Cuando llegamos a la ventana trasera, se detuvo. Pensaron que este lugar era una palanca, dijo. Pero nunca se trató de la propiedad. Esperé. Se trataba de la velocidad, continuó. Me necesitaban fuera o declarado fuera antes de que pudiera decidir de manera diferente. Y ya lo habías hecho, dije. Él sonrió levemente. Mucho antes de que te llamaran. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la otra esta vez, y él deslizó un documento final hacia mí. Esto entra en vigor inmediatamente, dijo. Lo leí cuidadosamente. Formalizaba lo que el tribunal ya había reconocido. Autoridad transferida, acceso restringido, salvaguardas implementadas que no podían ser eludidas en silencio, nunca más. Al final había una sola línea escrita a mano solo para mí. Confía en la paciencia. Lo expone todo. No supimos nada de mis padres después de eso. Ni llamadas, ni disculpas, ni explicaciones. Su silencio no era remordimiento. Era contención. Porque una vez que el sistema termina de mirarte, lo más inteligente que puedes hacer es dejar de moverte. El investigador envió una última actualización unos días después. Breve, profesional.
No se requiere ninguna otra acción por su parte en este momento. En este momento. Lo que significaba que la puerta estaba cerrada, pero la habitación todavía existía. La mañana en que mi abuelo se fue, se quedó junto a la puerta más tiempo del necesario. No tenías que quedarte durante todo esto, dijo. Quería hacerlo, respondí. Él asintió. Bien, porque no solo lo viste suceder. ¿Qué hice?, pregunté. No entraste en pánico, dijo. No reaccionaste como esperaban. Eso lo cambió todo. Me abrazó una vez, firme, sólido. Luego hizo una pausa. Si alguien alguna vez te dice que no recibes nada, dijo, asegúrate de que hayan terminado de hablar primero. Vi su coche desaparecer por la carretera. La casa se sentía silenciosa de nuevo, pero no vacía. Semanas después, encontré el viejo mensaje de voz que mi padre había dejado, el que nunca escuché. Lo borré sin darle al play. Porque algunos finales no necesitan cierre. Necesitan distancia. Si hay algo que esto me enseñó, es esto: las personas que confían en la manipulación siempre asumen que la urgencia es su ventaja. Cuentan con el pánico, con el ruido, con la distracción. Pero la paciencia crea registros. El silencio invita a los errores. Y la verdad no necesita perseguir a nadie. Solo espera hasta que no quede ningún lugar donde esconderse. Y si alguna vez te encuentras en el lado equivocado de una llamada que intenta borrarte, recuerda esto: mantén la calma el tiempo suficiente para que la historia se documente a sí misma. Porque una vez que lo hace, el final se escribe solo, también. En silencio.